comenté en el video de Al filo del precipicio, hay una serie de círculos virtuosos que quiero compartirles y que empiezan con el video del primer círculo, que es el del ser. Como ustedes pueden ver en la imagen, son 7 círculos de los que quiero hablar, pero el más importante, el que me llevó más tiempo a mí entender y de alguna manera trascender, fue el primer círculo. De hecho, el libro Al filo del precipicio trata en su mayor parte de los retos que significa estar en este círculo, y años después de que lo terminé aún me he seguido enfrentando a ellos. Creo que el primer círculo, el círculo del ser, del círculo del yo, es un círculo al que siempre nos estaremos enfrentando, porque en realidad uno es el universo. Es decir, como dice el dicho popular, en cada cabeza hay un mundo, y si lo queremos entender mejor, esto significa que en cada cabeza hay un universo. Todo parte de nuestra concepción del mundo, y a partir de esta concepción entendemos a los demás. Por eso es muy importante. Y la verdad es que es muy difícil conocer lo que hay en nosotros mismos. La ciencia ha avanzado a tal grado que ya está pensando en invadir Marte, pero es muy difícil encontrar técnicas que nos permitan descubrirnos y comprender cómo somos. Y si algunos científicos lo han hecho de una manera sencilla y lo saben hacer de forma constante, esto no es un conocimiento que contenga toda la población. Lo que ocurre con el resto de los mortales, con la mayoría de nosotros, es que nos mandan al mundo con una educación y una formación que nos rige, nos controla y nos determina, y que no nos deja realmente ser como queremos ser, o como pensamos ser, o como nuestro destino nos indique que debamos ser, o como nuestra naturaleza nos lo permita. Somos títeres de nuestros propios pensamientos, y estos pensamientos son sembrados, y eso es difícil de descubrir. Yo lo hice a través de mi búsqueda al conocimiento oriental, que pensé durante muchas décadas que era el camino. Al final concluí que no era el camino. Esto es por una decisión personal que no viene al caso compartir, pero lo que sí aprendí fueron técnicas para conocerse a uno mismo. Y una de ellas se llama el sabio interior, una idea que encontré en un libro que se llama Espiritualidad Esencial, de Roger Walsh, y que está prologado por el Dalai Lama. En realidad, en este tipo de literatura las personas no importan. No importa si son grandes escritores o grandes pensadores. Lo importante es lo que nos enseñan. Y en este libro aprendí, o encontré por primera vez en mi vida, una definición interesante respecto al yo. Y es que en nuestro interior reside un sabio interior. Este sabio interior es sumamente, por decirlo así, sabio, pero no lo dejamos que se exprese porque está dilapidado, está bloqueado por una inmensa variedad de capas que podrían compararse a pisos de piedra en el que está encerrado. Son losas que no la dejan que se comunique con nosotros. Una de esas primeras losas, por ejemplo, es lo que aprendemos con nuestra familia. El concepto que tienen de los demás, lo que piensan acerca del bien y el mal, lo que piensan acerca de la verdad y la mentira, son interpretaciones de la realidad que en muchos casos están cargados de creencias religiosas, supersticiones o interpretaciones personales. No quiero calificarlas de erróneas porque cada quien interpreta la realidad como cree conveniente, y no podemos decir que el pensamiento de otra persona es erróneo, pero sí podemos decir que es una interpretación que no aceptamos. Y en este sentido, lo que nos enseñan la familia o las personas con las que convivimos cuando aprendemos nuestro lenguaje es fundamental para
asimilar la sociedad con información respecto a cómo debemos interpretarla. Después se vuelve la escuela, los medios de comunicación. En otra época, donde la religión era más importante, por supuesto, los sermones de los ministros religiosos. También influye lo que piensan los amigos, nuestras parejas e incluso conocimientos que consideramos valiosos e importantes, como las noticias, los libros que leemos e incluso algunas interpretaciones de la ciencia. ¿Qué ocurre con toda esa información? Bueno, como les dije, son como bloques que impiden conocer lo que realmente pensamos. Descubrir lo que somos no es fácil, porque hay que empezar a dejar de creer en todo lo que nos dicen y tratar de escuchar esa voz interna. Incluso hay muchas personas, muchas interpretaciones que nos dicen que eso es peligroso, porque dentro de nosotros hay un ser malvado que hay que controlar. Hay un cerebro de reptil o el demonio, interpretaciones similares que nos hacen temer, incluso guardar silencio y escuchar voces. Y en efecto, si guardamos silencio vamos a escuchar muchas voces, pero no serán las de nuestro sabio interior. Serán lo que nos dijeron nuestros padres, consejos que no seguimos y que tuvieron razón, o lo que aprendimos en la escuela, o lo que el maestro que respetamos nos hizo notar, o lo que nos dijo nuestra pareja que al final de cuentas tuvo razón. Esas son las voces que escuchamos, pero son las voces que debemos de callar, no porque sean ciertas o no sean ciertas, sino simplemente porque no son nuestras. Y para poder saber si algo nos hace sentido, antes debemos saber quiénes somos. Y callar esas voces a veces es imposible, requiere de mucho trabajo, de mucho silencio interior y de tratar de escuchar a un ser que no quiere expresarse. El tema es tan complejo que yo, después de que escribí el libro, escribí otro respecto a un viaje mental interior en donde quería yo callar esos demonios que eran intervenciones del mundo exterior en mi mente. Y fue un libro largo que describí, pero que no me he atrevido a publicar porque me ganó un demonio que se llama la vanidad. El ego me parece que interpretó ese viaje mental y que no he podido yo reescribirlo para tratar de que sea ese sabio interior el que se exprese. Sin embargo, a pesar de estar tan apresado en tantas lápidas que lo cubren, de repente se proyecta, cuando actuamos de forma inconsciente, de forma generosa. Porque lo que les quiero decir, pero que me parece a mí lo más importante, es que contrario a lo que dicen muchas teorías, incluso científicas, de que es un cerebro reptil que hay que controlar porque las intenciones perversas y malsanas de nuestro interior van a ser tan animales y tan poco humanas que más vale que lo controlemos, porque lo único que vamos a sacar a la luz son nuestros bajos instintos. No es así. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, el cerebro del hombre se fue formando gracias a la interacción social. El hombre como tal, como ser humano, está hecho esencialmente de intervención social, de compartir, de colectividad. De hecho, cuando una sociedad es sumamente machista, es decir, regida por reglas primitivas como la de los chimpancés, lo que ocurre es que ese núcleo machista se ve aislado por las hembras, que se empiezan a comunicar de una forma mucho más eficiente para equilibrar a la sociedad. Y entonces, como en una ironía de la vida, de la cual hay infinidad de ellas, las sociedades machistas son eminentemente matriarcales. Y esto no lo digo yo, lo dicen científicos de la última generación.
En el fondo, lo que hay es un ser social fundamentalmente mamífero, que se preocupa por el cuidado de sus crías, que se enternece por los pequeños que necesitan ser cuidados y que es capaz de dar la vida por otra persona. Ese sabio interior conoce bien lo que nos conviene, y lo que nos conviene es convivir en paz con la sociedad, porque la convivencia es lo que nos hace humanos y es algo que tenemos que aprender, porque el neoliberalismo lo ha subyugado aún más. La enseñanza del neoliberalismo consiste en la exaltación del individuo. Para ellos incluso la mente es una propiedad privada, la que uno tiene derecho a ser su propietario, lo cual es lógico, pero lo conciben como algo que es del individuo, cuando en realidad las palabras que estoy usando y los conocimientos que estoy usando son aprendizajes de otras personas. En realidad, el concepto del individuo nos lleva al primitivismo, al querer las cosas para sí, al egoísmo, al salvajismo selvático, y nos hace retroceder en nuestra evolución humana. Y por eso es importante empezar a quitar todos esos mitos que nos han enseñado, particularmente en las últimas décadas. Enseñanzas como no eres buena gente si no eres tonto, o ingenuo, o soñador, o inocente, son precisamente la forma en cómo hace que las personas reaccionen. Si quieren ser inteligentes, lo son para perjudicar a los demás. Si quieren ser audaces, exitosos, entonces hay que quitarles el dinero a los demás y quedarse uno con ello. Hay que tener un sentimiento de pobreza, pensando que solamente puede uno tener la riqueza y los demás no. El sentimiento de riqueza es compartir, pensar que se puede crear riqueza y que todo el mundo la pueda disfrutar. El pensamiento de pobreza tiene que ver con ese sentimiento de egoísmo, de propiedad privada, en donde uno trata de tener todos los recursos para sí mismo y controlarlos. Pero el tema del individuo, del yo, es mucho más complejo de lo que he podido decir en estos minutos. Solamente hablé de un solo aspecto, pero hay muchos más. Hay aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra misión de vida. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Estamos destinados a trascender, a ser muy importantes? ¿Estamos destinados a ser un engrane de una inmensa maquinaria en donde no decidamos nada? ¿Qué hacemos aquí? Yo encontré una respuesta, y esa respuesta la encontré analizando precisamente mi yo interior. Pero hay otros aspectos. Hay otros aspectos no solamente que tienen que ver con lo que hemos hablado. Hay uno fundamental, que es el que quiero ahora concentrarme, que tiene que ver con nuestra razón de ser. ¿A qué venimos al mundo? Yo me encontré que esta era una explicación fundamental para poder decidir lo demás. Y como muchos otros, pensaba que mi misión en este mundo era muy importante y estaba determinada porque yo tenía que hacer algo fundamental para mejorar a la sociedad. A todo el mundo nos venden eso. Es el concepto del héroe de las películas y es una de las cosas que fomenta el individualismo. Se llama ego. Y en ese sentido todo el mundo padecemos de ego. El problema es complejo porque también el ego es lo que nos distingue de estar muertos. Necesitamos del ego, pero de un ego limitado. Necesitamos de un ego que no sea dominante. Y eso es muy difícil, porque cuando uno se pregunta hacia dónde va uno en la vida, la respuesta es: estoy esperando mi gran misión para conducir al mundo al éxito, o soy el superhéroe, o estoy destinado a hacer una obra que trascenderá en el conocimiento universal,
o simplemente me deben amar por lo que soy. En realidad, es muy complejo definirlo. Cada quien tiene un papel. Pero yo lo entendí precisamente pensando en las razones del cáncer. ¿Qué es el cáncer? Bueno, creo que hay una explicación médica mucho más profunda de la que daré. Pero es una forma extraña, una enfermedad extraña, en donde las células dejan de hacer su función y se vuelven como locas y se reproducen de forma acelerada, inestable y desorganizada. Son como una especie de locura de los individuos, células, que dejan de cumplir para lo que fueron diseñadas. Por lo tanto, si uno no quiere ser un cáncer de la sociedad, lo que debe de hacer es cumplir con sus obligaciones. Así de sencillo y así de humilde. Si nosotros nos vemos desde una perspectiva universal, no somos más que una micro alma en 1 millón, en 1 billón o en 1 trillón de almas que están en el universo a través del espacio y del tiempo. En realidad, ni siquiera la persona más importante en este mundo es importante en ese marco comparativo. Nadie lo es. Lo que es importante es la especie, o incluso, si lo vemos más allá, la vida misma. Si nosotros somos un eslabón de la vida, tampoco somos nada. Hay millones, trillones de insectos, de diferentes tipos de vida que hacen que el papel de la sociedad sea insignificante. Incluso eso se ve mejor a través del tiempo. Si como especie no somos nada, como individuos lo somos menos, y por lo tanto debemos de dejar nuestro ego. Lo único que tenemos que hacer es seguir lo que nuestro sabio interno nos va a decir para cumplir nuestra función en la vida. Y a veces es simplemente quizá ayudar al prójimo, quizá estar bien con los vecinos, o hacer bien nuestro trabajo, o disfrutar de un amanecer. Es estar bien con lo cercano, dejar de soñar en lo trascendente, porque lo trascendente es nuestra vida misma, que debe de dejar fluir esa energía a través de generaciones para que este intento del universo, como lo define Juan Matus, ese maravilloso personaje mítico que creó Carlos Castaneda, ese intento del universo continúe así, intentando la vida. Y ese es nuestro papel. Por lo tanto, si mi papel es simplemente hacer las cosas bien, entonces ya puedo voltear a mi entorno y decir, venga, ¿cómo me voy a relacionar con los demás? Y de eso tratan los siguientes círculos.